aspectos y ya después haremos algunas cosas prácticas. En el examen radiológico del corazón vamos vamos a analizar varios aspectos. Y la placa que más frecuentemente utilizamos es la proyección póstero anterior de tórax. La placa oblicua derecha, oblicua izquierda, es bueno recordarlas, pero ya son proyecciones que han caído en desuso, porque ya tenemos otros elementos de diagnóstico que nos dan mucha mayor información y entonces evitamos el riesgo de radiación al paciente. ¿Por qué la placa de tórax que solicitamos para evaluar la silueta es póstero anterior? Porque aquí lo vemos. En la proyección póstero anterior, el paciente pega su pecho hacia el chasis, que es donde se encuentra la placa, y entonces la sombra que proyecta la silueta cardíaca hacia la placa es prácticamente el tamaño real del corazón. Si nosotros tomáramos una anteroposterior, el paciente estaría invertido, es decir, la espalda en el chasis, pegada al chasis, y entonces la sombra que proyectaría el corazón hacia la placa se ve agrandada y de esa manera pues no sería útil para valorar el tamaño del corazón. Aquí tenemos lo que sería la correspondencia de la imagen radiológica con los elementos anatómicos. Ustedes han visto ya seguramente varias radiografías y lo único que percibimos nosotros en la radiografía es el perfil de la silueta cardíaca, ¿sí? Es el perfil y no podemos ver dentro las diferentes estructuras porque la densidad radiológica es la misma. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar la placa, en este caso póstero anterior de tórax, nos vamos a referir a los perfiles de la silueta cardíaca. La placa, hagan de cuenta que están viendo al paciente de frente, ¿sí? Entonces, que marcamos aquí será el lado derecho del paciente y acá el lado izquierdo. En la placa posterior anterior vamos a valorar la presencia de dos perfiles. Entonces, el perfil derecho y el perfil izquierdo. El perfil derecho consta de dos arcos. Uno, el superior, que es el arco de la vena cava superior, y el inferior, que es el arco auricular derecho, que aquí estamos marcando, arco de la aurícula derecha. Entonces, cuando tenemos crecimiento de la aurícula derecha, pues vamos a ver crecido o alargado este arco inferior del perfil derecho. Por el otro lado, en el perfil izquierdo vamos a encontrar tres arcos. El arco superior o arco aórtico, que aquí se marca, el arco medio o pulmonar y el arco inferior o ventricular. En este caso correspondería al ventrículo izquierdo. Vean ustedes que aquí anatómicamente se ve la orejuela de la aurícula izquierda, pero en condiciones normales es muy difícil poder decir dónde termina la orejuela y dónde empieza el ventrículo. Por eso hablamos únicamente de un arco inferior o ventricular, a menos que hubiera crecimiento de la aurícula izquierda. Y en ese caso encontraríamos aquí lo que llamamos el cuarto arco izquierdo.
que sería un arco entre la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Acuérdense ustedes que anatómicamente ya habíamos mencionado que el ápex normalmente lo vamos a encontrar a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo en intersección con la línea medio clavicular, como aquí se señala. Y vemos que la parte interna, ¿verdad?, de las estructuras, pues en la radiografía no las podemos evaluar. Entonces, por eso nos referimos exclusivamente a los perfiles de la silueta cardíaca. Y otro aspecto que vale la pena que recordemos es la circulación pulmonar. Vean ustedes cómo aquí tenemos los cilios pulmonares y los cilios van a coincidir con el segundo arco del perfil izquierdo, que es el pulmonar, y la densidad de los cilios o de la arteria va a ser mayor, y el grosor de la arteria va a ser mayor a nivel del ilio, y a medida que se va retirando, se va haciendo cada vez más pequeño. Y también recordar que la circulación pulmonar es más abundante hacia las bases pulmonares que hacia los vértices. Claro que cuando vemos la radiografía, pues hay que ver todo el contexto de la radiografía, pero pues por nuestra clase nos vamos a centrar en lo que es la silueta cardíaca, lo que es la circulación pulmonar y pues también parte del tejido pulmonar. Pero vean aquí, por ejemplo, pues se aprecian los arcos costales, se aprecian las clavículas, aquí tenemos la tráquea, acá los hemidiafragmas, el diafragma derecho, que usualmente es un poquito más arriba que el izquierdo, y aquí vemos la sombra, el aire gástrico, y acá el hemidiafragma izquierdo. En la oblicua derecha anterior, ¿sí?, como veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí?, oblicua derecha anterior, aquí se va a pegar el hombro derecho al paciente y hace un giro aproximadamente de 45 grados. ¿Sí? Aquí lo vemos en la radiografía, el hombro derecho pegado al paciente con un giro aproximadamente de 45 grados. Y lo que vamos a ver es esto. Vean, esta placa habitualmente se toma cuando se le da un trago de bario al paciente. Esto nos sirve para dibujar el trayecto del esófago. ¿Se acuerdan que decíamos que el esófago es una de las estructuras que tienen mayor relación principalmente con la aurícula izquierda? Y entonces nos permite visualizar muy bien el perfil posterior de la silueta cardíaca. Aquí ya no hablamos de izquierda o derecha, sino de anterior y posterior. ¿Cuál sería el perfil posterior? El que está pegado a la columna vertebral. Y entonces así también describimos el perfil posterior, que consta de dos arcos, uno superior o de la cava superior y el otro inferior o auricular izquierdo. Fíjense ustedes cómo aquí tenemos una muesca que hace el esófago, precisamente por el apoyo de la aorta sobre el mismo. Y acá en la parte inferior tenemos la relación del esófago con la aurícula izquierda. De manera que cuando hay crecimiento auricular izquierdo, vamos a encontrar que este trayecto esofágico va a ser rechazado hacia atrás. Y entonces es un dato radiológico que nos permite documentar crecimiento de la aurícula izquierda. En el perfil anterior, al igual que el perfil izquierdo de la posterior anterior, está constituido por tres arcos. Uno superior, que aquí lo vemos, es el arco aórtico, aquí está marcado. Uno medio, que es el arco pulmonar, y uno inferior, que es el arco ventricular. En este caso lo dejamos así, arco ventricular,
sin ponerle el apellido, porque realmente no sabemos si esto está dado por el ventrículo izquierdo o por el ventrículo derecho. Dependería de qué tanto giró el radiólogo al paciente para decir que este es más ventrículo izquierdo que derecho, y eso no lo sabemos en la radiografía. Por eso decimos únicamente que es un arco inferior o ventricular. Cuando hay crecimientos ventriculares, pues vamos a ver crecimiento de este arco que se acercará entonces hacia la pared anterior de tórax. Y finalmente la otra proyección, que es la oblicua izquierda anterior. Vean aquí el hombro izquierdo pegado hacia el chasis y el paciente se gira aproximadamente 60 grados. De manera entonces que la imagen que vamos a ver es muy parecida a esta. Aquí otra vez vamos a valorar dos perfiles, un perfil anterior y uno posterior. ¿Cuál es el posterior? Otra vez, el que está pegado a la columna vertebral. En el perfil anterior vamos a valorar dos perfiles, un perfil superior, dos arcos. Un arco superior, que es el de la aorta ascendente, y un arco inferior o ventricular derecho. Aquí sí le ponemos el apellido, ventrículo derecho. Aquí encontraríamos parte de lo que es la orejuela derecha. Sin embargo, vean que en una placa normal es difícil diferenciar dónde termina la aurícula y dónde empieza el ventrículo. Por eso decimos que es un arco inferior o ventricular derecho. Y el perfil posterior está constituido también por dos arcos. Un arco superior, que es la aurícula izquierda, aquí lo vemos, y el otro inferior o ventricular izquierdo. En este caso, no está muy bien el ejemplo, puesto que el arco inferior o ventricular izquierdo, cuando mucho debe estar rozando el borde anterior de la columna. Cuando, como en este caso, el arco inferior ya está montado sobre la columna o la sobrepasa, este es un dato radiológico de crecimiento ventricular izquierdo. Ahora, ¿cómo podemos decir dónde está la aurícula izquierda con exactitud? Acuérdense que otra de las relaciones importantes de la aurícula es con el bronquio izquierdo. Y aquí vemos el trayecto del bronquio izquierdo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una Y invertida. Esta será la tráquea. Y aquí la división de bronquio derecho y bronquio izquierdo. Y ya sabemos que anatómicamente qué cavidad se relaciona con la aurícula izquierda. ¿Qué estructura? Pues el bronquio izquierdo. Vean que la dirección del bronquio hacia aproximadamente se dirige hacia el ángulo costofrénico. ¿Sí? Si trazamos una línea, más o menos veríamos que se dirige hacia acá. Cuando vemos que el trayecto del bronquio se horizontaliza, eso ya nos está indicando que hay algo que lo está levantando, y ese algo será la aurícula izquierda. Entonces, este sería un dato radiológico de crecimiento auricular izquierdo. Aquí lo volvemos a ver en los ejemplos que ya hemos analizado. Vemos aquí, les decía, una serie de estructuras, ¿sí?, que no solo corresponden a la silueta cardíaca, sino en todo el contexto de la silueta de la placa de tórax. Pero como les decía, por nuestra orientación de la clase nos vamos a centrar en la imagen cardiovascular y aquí también en la circulación pulmonar. Vean ustedes aquí el hilio pulmonar, ¿sí?, el nacimiento de las arterias pulmonares, y vean cómo el flujo es mucho más abundante hacia las bases pulmonares que hacia los vértices. Cuando vemos que el flujo se invierte y que es más abundante hacia los vértices, eso ya nos habla de que existen datos de hipertensión venocapilar pulmonar.
O el otro es cuando vemos el hilio muy empastado, que no podemos diferenciar muy bien el trayecto arterial. Entonces decimos que es un hilio empastado y es también un dato radiológico, ya que nos habla de hipertensión veno-capilar pulmonar. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes recuerden bien la imagen cardiovascular. Vean, en esta radiografía vemos aquí una línea que está en el centro de la placa. Esta es una línea vertical, ¿sí? Y sabemos que es al centro porque se coloca en el lugar donde están las apófisis espinosas de la columna. Y de esta línea vertical trazamos dos perpendiculares. Una que va hacia el borde externo, más externo del perfil derecho, la llamamos línea A, y otra de la parte central hacia la parte más externa del perfil izquierdo, que llamamos línea B. Y finalmente trazamos una línea horizontal en la parte más ancha de la radiografía, ¿sí? Esta línea le llamamos C. Con este trazo podemos calcular lo que se llama el índice cardiotorácico. Y la suma de A más B no deberá ser mayor que la mitad de C, ¿sí? Entonces, A más B igual a la mitad de C. Cuando vemos que el índice es mayor a esta mitad, es decir, mayor de 0.5, entonces ya hablamos de cardiomegalia. Cardiomegalia, obviamente, desde el punto de vista radiológico. Y el otro dato que comentábamos desde el punto de vista anatómico. Si ustedes cuentan en qué espacio intercostal izquierdo se encontrará el ápex en esta radiografía. ¿Quién me dice de ustedes? Aquí a la única que veo es a Laura Yurizzi. ¿En qué espacio intercostal se encuentra el ápex? ¿En el octavo, doctor? En el octavo. Bien. Acuérdense que el ápex se proyecta hacia la parte anterior del tórax, ¿sí? Decíamos que una parte choca con la pared del tórax, pero en la parte anterior. Entonces, para poderlo localizar en forma correcta, vamos a contar los arcos intercostales. Y aquí vemos la primera costilla, ¿sí? La localizan bien. Y esta será la segunda costilla. Entonces, entre la primera y la segunda, tenemos el primer espacio intercostal izquierdo. Entonces, vamos a contar. 1, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio y quinto espacio intercostal izquierdo. Y vemos aquí la clavícula. Esta silueta pues se encuentra dentro de la línea medio clavicular. Es una silueta cardíaca completamente normal. ¿Sí queda claro? Vemos las costillas y vamos a contar los arcos costales anteriores, porque probablemente usted contó los arcos posteriores. Aquí vemos la oblicua derecha, que más que oblicua ya casi quedó una lateral derecha. Vean cómo hay muy poco tejido pulmonar. Y vean ustedes aquí parte de lo que sería el trayecto esofágico. Vean que el trayecto esofágico es más bien recto, ¿verdad? Aquí con la muesca que hace el apoyo aórtico y acá su relación directa con la aurícula izquierda. Vean cómo no hay ningún desplazamiento del trayecto esofágico. Y acá tenemos el perfil anterior, el arco aórtico, el arco medio pulmonar y el arco ventricular. Y finalmente la oblicua izquierda anterior. Vean cómo decíamos, también es una proyección que quedó casi lateral. Y vean que el perfil posterior, el arco inferior del perfil posterior, cuando mucho decíamos, debe rozar el borde anterior de la columna, que hay un espacio muy grande. Este sería el arco inferior o
ventricular izquierdo. Y acá tenemos el arco superior o auricular. ¿Y por qué sabemos que este es el arco auricular? Vean ustedes aquí el apoyo del bronquio izquierdo. Si lo aprecian bien aquí donde se los estoy señalando. Y vean que la dirección del bronquio sigue al ángulo costofrénico. Y en el perfil anterior vemos los dos arcos, el superior o aórtico y el inferior o ventricular derecho. ¿Ya recordaron estas imágenes? Vemos en esta radiografía, esta ya no es una radiografía de tórax normal. ¿Qué nos llama la atención aquí en forma importante? Pues un arco superior o aórtico muy prominente. Vean ustedes, todo esto es el arco aórtico o superior. ¿Sí? Aquí veríamos el arco medio y finalmente el arco inferior o ventricular, que vean ustedes, está muy redondeado. Cuando vemos esta imagen, nos hace pensar o nos hace sospechar que este paciente tuviera hipertrofia ventricular izquierda. No lo podemos asegurar en la radiografía, pero es la sospecha. Y luego acá tenemos el perfil derecho. En este caso, vean que el arco superior que habitualmente decimos corresponde a la aurícula, a la vena cava superior, en este caso corresponde a la aorta ascendente. Vean cómo este arco superior hace continuidad con el arco medio, con el arco superior del perfil izquierdo. Y entonces tendríamos una dilatación de la aorta ascendente. Y acá tendríamos el arco inferior o auricular. La otra parte muy llamativa de esta radiografía, vean que aquí tenemos el trayecto de la tráquea, cómo está desplazada por este arco aórtico que está muy prominente. Entonces, no es que la placa esté mal tomada, sino que la aorta desplazó el trayecto de la tráquea. Y finalmente, vean cómo aquí tenemos buena radiolucidez de los campos pulmonares, pero acá abajo no. ¿Sí? Hay diferente contraste y esto se debe a que las bases pulmonares están hipoventiladas. ¿Sí? Vean ustedes cómo aquí hay mayor trama, un poquito más blanca la radiografía que en la parte superior. Esto nos habla de que hay hipoventilación, además pues ya de un daño pulmonar moderadamente. En este otro ejemplo, ¿qué les llamaría la atención? Aquí tenemos también las líneas que habíamos mencionado, la línea vertical, ¿sí? Que divide a la radiografía en dos partes. Y aquí tenemos la línea A y aquí tenemos la línea B. ¿Sería necesario trazar esto para decir que hay cardiomegalia? Pues no, ¿verdad? Pero nos sirve para ir conociendo la evolución radiológica de este paciente. Vean ustedes que ya a simple vista tenemos una gran cardiomegalia. Tenemos en el perfil derecho un arco inferior o auricular derecho prominente, abombado, y en el perfil izquierdo vemos aquí el arco aórtico, el arco pulmonar que es más prominente que el aórtico, y acá tenemos el arco ventricular, vean, muy alargado, llegando muy próximo a la pared costal. ¿Sí? Si contamos en qué espacio intercostal se encuentra el ápex, podríamos decir, aquí tenemos la primera costilla, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y diríamos que está entre el sexto y séptimo espacio intercostal izquierdo, muy cercano a la línea axilar anterior. Esto sin duda alguna nos habla de cardiomegalia. ¿A expensas de qué cavidad? Cuando vemos el ápex descendido y desplazado, sin duda alguna hay crecimiento ventricular izquierdo. Cuando solamente lo vemos desplazado pero no descendido, lo más probable es que el crecimiento sea ventricular derecho.
Ahora, vean ustedes entre el arco medio, que aquí vemos, que es el pulmonar, y el arco inferior o ventricular, tenemos un chipotito aquí que corresponde al cuarto arco izquierdo. Entonces, ya también hablamos de crecimiento auricular izquierdo. Tenemos entonces cardiomegalia global, a expensas de aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Y cómo estará el ventrículo derecho? Lo más seguro es que esté crecido. Y vean también la circulación pulmonar. Vean cómo está el hilio aquí. Lo pueden definir con nitidez, como en los otros ejemplos. Vemos aquí un empastamiento del hilio. A esto le llamamos hilio de tipo veno-arterial. Y ya les decía, es un dato de congestión pulmonar y con cierto grado de cefalización de flujo, que nos traduce hipertensión venocapilar pulmonar. Y el otro dato de esta radiografía, vean el ángulo costodiafragmático del lado derecho, cómo está borrado. Acá lo vemos bien en el lado izquierdo, si se fijan, pero en el lado derecho vean que hay un borramiento. Esto también nos traduce un derrame pleural del lado derecho. Y vamos a terminar con la siguiente imagen, que es una oblicua derecha anterior. Vemos aquí el trayecto del esófago, si lo alcanzan a apreciar en la flecha, síganla, y vean cómo en la parte inferior el esófago está rechazado hacia la columna, ¿sí? Y entonces, ¿qué lo rechaza hacia acá? Vean aquí, tenemos el esófago y llega hasta acá, hacia el estómago. Ya sabemos que aquí tenemos una relación muy directa con la aurícula izquierda. Y entonces la aurícula está rechazando el trayecto del esófago, lo que nos corrobora el crecimiento auricular izquierdo. ¿Se acuerdan que decíamos que aquí veíamos un chipotito que corresponde al cuarto arco izquierdo, que es crecimiento auricular izquierdo? Pues bien, en esta proyección, pues ya nos queda claro que la aurícula izquierda está crecida. Y el arco anterior, perfil anterior, perdón, tenemos aquí el arco aórtico. Acuérdense que la muesca que hace en el esófago nos permite ubicarlo muy bien. Tenemos el arco medio o pulmonar que está más prominente que el aórtico. Esto, de alguna manera, desde el punto de vista radiológico, nos puede traducir hipertensión arterial pulmonar. Y finalmente, vean el arco inferior o ventricular. No sabemos si es derecho o izquierdo, pero vean pegado completamente hacia la pared anterior del tórax. Entonces, de esta manera decimos, este paciente tiene cardiomegalia. Y además, como veíamos en la diapositiva anterior, vean cómo el flujo se está yendo también en forma importante hacia los vértices pulmonares, lo que nos traduce un grado de hipertensión venocapilar pulmonar. Bien, ya ahora sí con esta terminamos. Vean aquí, no podemos distinguir muy bien la silueta, ¿verdad? Se ve así muy, muy rara. Sin embargo, lo llamativo de esta placa, y por eso se las presento, es, vean, ustedes sigan la flecha, y vemos aquí una radiolucidez, perdón, radiopacidad. ¿Sí? Vean todo esto, ¿sí? Como una sombra que protegiera al corazón. ¿A qué creen que corresponda? Esto es el pericardio. Este paciente tenía un gran derrame pericárdico que se puncionó, y vean, todo esto correspondía al derrame pericárdico. ¿Sí? Entonces es una placa interesante, puesto que vemos aquí un pericardio fibroso que estaba conteniendo un gran derrame pericárdico. Bueno, vamos a insistir en la radiografía, vamos a insistir en el electrocardiograma, pero creo que con esto ya recordaron
algunos aspectos de la radiografía de tórax. ¿Estamos bien? Bien. El miércoles vamos a empezar un tema que es muy interesante, que es el estudio ecocardiográfico o la ecocardiografía. El ecocardiograma es un elemento de diagnóstico de mucha utilidad. Vamos a ver todas las aplicaciones que puede tener y aunque podríamos decir que es un estudio todavía especializado, vale la pena que ustedes ya se vayan adentrando a su estudio, puesto que, como lo veremos, es de gran utilidad para estudiar al paciente con cardiopatía o con sospecha de cardiopatía. ¿Queda claro? Muy Sí, bien. doctor. Entonces, nos vemos el miércoles. Estudien, lean el electro. Si hay dudas, con toda confianza, les ayudo. ¿Vale? Doctor, disculpe. Sí. Nada, que